¿Cómo andan? Bueno, espero que todo bien. Muy buenos días para todos y todas. Nueva clase. Estábamos construyendo la semana pasada el Renacimiento. Ante cualquier duda que ustedes vayan teniendo, saben que me pueden consultar por mail, ¿sí? Dejo de vuelta la dirección de Fabieri, @colsanjoseobrero.edu.ar. Ahí me pueden escribir, me consultan las dudas que tengan. Mientras tanto, continúo con el contenido, ¿sí? Tienen la lista de reproducción en YouTube donde subí todas las clases en forma correlativa para que también puedan acceder en caso de que necesiten refrescar algún conocimiento o lo que fuera, ¿sí? Recuerden, quienes no me hayan entregado los trabajos, sobre todo los que no me han entregado ningún trabajo, ninguna tarea, de ir poniéndose al día en la medida de lo posible, ¿sí? Porque recuerden que probablemente, como les dije en la charla Zoom, sea una de las maneras que yo tenga de evaluarlos en cuanto al proceso de trabajo, ¿sí? Esto lo dije por Zoom, pero también lo aclaré en algún video de los que les subí, también lo aclaré en un cuerpo de mensaje en Sendra. Bueno, vayan poniéndose al día con eso, así yo puedo también, cuando llegue el momento, definir el tema de la nota. La idea es hacer esto y hacer de alguna manera también alguna evaluación virtual que veremos cómo, ¿sí? Por eso les estoy dando también a trabajar los formularios de Google, porque me parece que puede ser una forma muy conveniente de trabajar, muy dinámica, y que a ustedes les puede representar un poco más sencillo el asunto, algún tipo de ayudita extra, ¿sí? La idea es que la idea es colaborar entre todos y todas para este proceso de tiempo tan difícil y que nos encuentra tocando temas que la verdad estaría bueno tocarlos en el aula, como por ejemplo lo va a ser el descubrimiento de América, ¿no? Descubrimiento para ellos, para nosotros esto ya existía, ¿sí? Y precisamente lo que vamos a construir en esta sociedad del Renacimiento, de la Edad Media, de Europa, vamos a reconstruir dos cosas que nos van quedando pendientes, ¿sí? En principio, cómo era esta sociedad antes del descubrimiento, entre comillas, por parte de los europeos de América, y yo digo del choque ese que tuvieron los europeos con el territorio, ¿no? Con este encuentro fortuito que produjo grandes genocidios en toda América, que ni siquiera se llamaba América. Y vamos a estar hablando también de la relación entre la sociedad y la iglesia, ¿sí? y el comercio, por supuesto. Entonces todo ese conjunto construye lo que es el encuentro de Europa y América. Vamos a hablar de nobleza y riqueza, ¿sí? En principio. Los nobles sostenían que era indispensable a su condición social construirse costosas mansiones, tener un notable séquito de criados y dedicarse al juego, la caza y los banquetes. Su ética comportaba no sólo la negativa a consagrar su vida cotidiana a acumular dinero, sino además la prerrogativa de gastarlo con largueza y generosidad. Sobre todo en Francia, los nobles se propusieron apuntar los privilegios aún reservados de hecho a su clase, afirmando que no podía pasar a formar parte de ella quien no fuera de sangre noble, perdiéndolos por otra parte quien ejerciera actividades mercantiles. Lo que nos está contando Tenenti sobre la Edad Moderna tiene que ver justamente con la construcción de lo que era una nobleza ostentosa, una nobleza con cierto sesgos de acumulación, ¿sí? Entonces, mientras primaba la acumulación para unos, seguían los mendigos en las escaleras de la iglesia pidiendo limosna, ¿sí? Entonces estamos hablando de la construcción de una nobleza dentro de una sociedad ya sumamente desigualitaria, ¿sí? Donde habían grandes crisis, donde hemos visto grandes pestes. Entonces, construir la nobleza y la riqueza en un marco de lo que era realmente la sociedad media, la Edad Media, y lo que era este momento de renacimiento, de resurgir de las ciudades también, cuesta, ¿sí? Entenderlo desde el lugar de la construcción jerárquica, ¿sí? y desigual. José Luis Romero nos dice: nada podía ocultar el trasfondo burgués de las cortes feudo-burguesas, es decir, integrada tanto por nobles como por burgueses italianas, ni los esporádicos arrebatos caballerescos, ni el lujo que desplegaban, ni el formalismo impostado sobre sus sistemas de vida. A nadie escapaba que en ellas cada uno era hijo de sus obras y no de la prestancia de su linaje.
El cortesano valía por lo que era y sobre todo por aquello para lo que podía servir. Nadie preguntaba sobre su origen y todos sabían que alguna vez, si triunfaba, alguien se ocuparía de legitimar su ascendencia y su carrera, no pocas veces turbia, y poco parecía que debiera preguntársele a quién había alcanzado una gran fortuna. Es decir, que acá lo que prevalecía siempre era esta cuestión de ¿cómo es? La línea sucesoria, ¿sí? Y la acumulación de riquezas para una probable herencia, ¿sí? Que en cuanto el hijo o hija discutiera ¿cómo es? La razonabilidad del padre, es decir, si la hija se tenía que casar con tal persona, lo tenía que hacer, si su hijo era encomendado a ser sacerdote, lo tenía que hacer, porque el sacerdocio también era parte del poder que se construía dentro de las familias nobiliarias. Si alguien discutía la preeminencia de la opinión del padre, esa acumulación de riquezas, esa línea hereditaria se perdía, ¿sí? Entonces el carácter sucesorio aparece como una fuente probable también de sostenibilidad para aquellas personas que pertenecían a una familia y que querían acceder a la riqueza de la familia. Si no cumplían con ciertas normas, chao, ¿se entiende? ¿Quién encontrará a aquel mi señor que no piense, según el contento de sí lleva, haber anoche bien cenado y dormido en buena cama, y aunque ahora es de mañana, no le cuenten por bien almorzado? Grandes secretos son, señor, los que vos hacéis y las gentes ignoran. ¿A quién no engañará aquella buena disposición y razonable capa y sayo? ¿Y quién pensará que aquel gentilhombre se pasó ayer todo el día con aquel madrugo de pan que su criado Lázaro trajo un día y una noche en el arca de su seno, donde no se le podía pegar mucha limpieza? Oh Señor, ¿y cuántos de aquestos debéis vos tener por el mundo derramados que padecen por la honra lo que por vos no sufrirán? Anónimo, La vida del Lazarillo de Tormes, esto seguramente lo lean alguna vez en literatura, y de sus fortunas y adversidades, siglo XVI, ¿sí? Entonces lo que está explicando también es una condición de bienestar social que a algunos les permite subsistir de determinada manera y a otros en realidad los somete a una vida de trabajo diario o limosna diaria, a una vida mucho más desigual, una vida mucho más pormenorizada que la que podían llevar los nobles en ese momento. Entonces, la nobleza de la sociedad del Renacimiento, la riqueza de la sociedad del Renacimiento, la sociedad de la Edad Media, es parte de una acumulación también burguesa, ¿sí? Que va a estar muy representada a la hora de que Europa se lance a las más grandes búsquedas marítimas para poder desarrollar su comercio, ¿sí? Un comercio que no era para cualquiera, era para la gente bien acomodada, ¿sí? De hecho, cuando nosotros hablemos de los hermanos Pinzón, ¿sí? En lo que va a ser el encuentro de los europeos con América, los hermanos Pinzón eran banqueros, eran comerciantes de los tiempos de Colón, ¿sí? Que financian el viaje y a la vez participan del viaje para custodiar ¿qué cosa? Sus futuras ganancias. ¿Se entiende? Eran los financistas que se subían al barco para poder custodiar que nadie les robe nada, ¿sí? Básicamente, y que puedan recuperar lo que ellos habían invertido. En ese contexto tenemos la figura de lo que va a ser la expansión europea, en donde yo ya dije, de alguna manera, esto que a mí me parece, ¿no? Que es que los europeos no es que descubren algo que se llama América. Los europeos se encuentran con un territorio, por una equivocación, en cuanto a lo que era la ruta, ¿sí? Y buscando otra cosa. Es decir que este encuentro, como digo siempre, fortuito que tienen los europeos con América, viene a ser como, no sé, no podemos atribuir a la suerte porque Colón, ¿sí? A diferencia de lo que digan algunos y algunas, Colón era un gran ingeniero marítimo, ¿sí? Un gran cartógrafo. Por eso no podemos atribuirlo a la suerte. Colón estaba buscando algo. Colón estaba queriendo demostrar científicamente algo. Y en esa búsqueda aparece América, ¿sí? Aparece este territorio. Entonces no lo podemos atribuir a la suerte, pero sí
a un encuentro fortuito, ¿sí? Como digo siempre, por eso me gusta usar esta palabra, un encuentro por casualidad, que se da con una sociedad que tampoco lo esperaba, ni a él ni a todos los que venían atrás, ¿sí? Y que para nada justifica el genocidio que se va a dar de parte de los europeos con los nativos de América, ¿sí? Que tiene incluso su progreso y su evolución final en el estado conservador argentino, como en otros estados conservadores de América, hacia 1880 y la campaña del desierto, ¿sí? Entonces, hablar de la tierra de América implica también hablar desde la actualidad, desde nuestras sociedades originarias que tenemos actualmente y cómo las estamos preservando. ¿Y qué pasa cuando aparece un Cuom pidiendo por su salud? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando aparece un mapuche hoy tan denostado, ¿sí? Desde hace 2 años atrás? Entonces, tenemos que recordar que primeramente esto fue de ellos, ¿sí? Y ahí viene esta construcción del encuentro que tienen los europeos con América. Existió una búsqueda de aventureros que se soltaron a los mares para entender de qué se trataba esto de encontrar una nueva ruta. Quien consiguiera una mejor ruta podía comerciar mejor. Entonces la implicancia de las riquezas y de lo comercial siempre está latente. También lo está en el descubrimiento de América. Cuando Marco Polo se lanza a los mares, lo hace a modo de aventura. También lo hace a modo de encontrar nuevas encomendaciones que le daban algunos para los que él trabajaba. Pero también lo hace por aventura. Y lo hace creyendo en algo, creyendo en una convicción. Cuenta la leyenda, ¿sí?, que el relato de todos estos aventureros empiezan a componer un conjunto de situaciones que llevan incluso al mismo Colón a creer que puede existir en otro lado un continente distinto. Esa es una de las teorías que ya vamos a ver, ¿sí? Como así también la teoría filosófica de el descubrimiento. ¿Qué es esto del descubrimiento? Esto del descubrimiento no es ni más ni menos que el encuentro casual de un territorio, ¿sí? Porque esto ya estaba descubierto. Esto ya había sido visitado mucho antes por las sociedades vikingas que el año pasado nosotros vimos, ¿sí? Y que llegamos a ver un poco cómo se expandían marítimamente por el mundo. Entonces, hablar del descubrimiento implica primeramente construir a la sociedad europea de ese momento para entender cómo llega Colón a este punto en el tiempo en donde se lanza quizás a la aventura más grande para Europa, ¿sí? Sin entender a dónde iba, sin entender qué iba a encontrarse, porque él iba a buscar, como digo siempre, otra cosa. De hecho, él muere negando América, ¿sí? Vamos a ver también de dónde viene esto de América, por qué se le llama América. Muchos y muchas ya lo sabrán, pero bueno, América tiene una explicación en cuanto al nombre. Por eso decía antes, hace un ratito, ni siquiera se llamaba América, ¿sí? Y acá es donde yo les voy a dejar también una fotito con un mapa, ¿sí?, que es de Ptolomeo, que fue uno de los mapas más exactos que existieron de una persona que vivió muchísimos años atrás, ¿sí?, en el siglo II, y que sin embargo hizo el desarrollo cartográfico de algo que para él era la Tierra. Y que si uno se pone a pensar en todas las locuras que se decían en ese momento sobre la Tierra, estaría diciendo, bueno, este tipo es un innovador científico, claramente, ¿sí? Lo era. Entonces hablar de la expansión también es hablar de las creencias que tenían en ese momento los europeos sobre, por ejemplo, el mar Atlántico, donde decían que el mar Atlántico era un mar verde que generaba en realidad la presencia de siniestras criaturas que se comían a las embarcaciones. Imagínense que si nosotros hoy, en la actualidad, hablamos del Nahuelito, del Nahuel Huapi, o del monstruo del lago Ness, imagínense estas personas sin tecnología hablando de las criaturas marítimas que se comían las embarcaciones. También podía haber algo de parte de las creencias impuestas, ¿sí?, por poderes mucho más grandes que hacían que nadie quiera navegar esos mares para encontrar qué. ¿Se entiende? Porque si alguien encontraba algo, innovaba. Entonces, probablemente también haya sido a modo de preservar
todas estas cuestiones, ¿sí? Que se mantenga el statu quo, que se mantenga todo como está, ¿sí? Entonces, que nadie innove, más allá de lo permitido. Entonces ahí en este sistema de creencias también tenemos que hablar que hacia la línea del Ecuador muchos pensaban que las aguas servían. Entonces las embarcaciones no prosperaban porque como hervía el agua, era un agua muy caliente, nadie podía sobrepasarlas. Bueno, por eso hablamos de aventureros, que se lanzaron al Atlántico, que se lanzaron a descubrir cosas, que se lanzaron a buscar nuevas rutas. Y digo financiados por los comerciantes y burgueses de ese momento, porque acá también les voy a dejar un mapa, porque cuanto más rutas descubrieran, más se podían hacer cargo los países de estas rutas comerciales, ¿no? Van a tener la ruta de las especias, van a tener la ruta de la seda, todas incluso buscando nuevos espacios de comercio geográfico. Puede ser China, África, ¿sí? Eran mundos poco explorados, pero mundos que llevaban adelante una serie de progresos a los cuales se quería llegar también. Entonces ahí se lanzaban también los aventureros. Por eso cuando Colón se va a buscar una nueva ruta y demostrar que la Tierra es redonda y que los barcos no se caían de un cuadrado, ¿sí? Porque se pensaba también que la Tierra era cuadrada, excepto Ptolomeo. Cuando pasaba esto, cuando Colón se lanza, no va a buscar América, por eso lo digo siempre. Colón se va a buscar la India, ¿sí? Se va a querer encontrar también con el Gran Khan. Y ahí viene la cuestión de que en realidad en la búsqueda de esa nueva ruta que lo lleve a este lugar y demostrando que la Tierra era redonda, se encuentra que cuando quiere dar la vuelta hay algo más. Las primeras ciudades que encontramos al llegar a la llanura fueron las de Kashgar, Yarkand, Khotan y Lop. La mayor de todas ellas era la de Lop. Allí descansamos durante una semana y también nuestras cabalgaduras, que lo necesitaban después de tan duras jornadas. Nos abastecimos de víveres para un mes y dejamos la ciudad para adentrarnos en el desierto. Este es tan inmenso que no basta un año para recorrerlo en toda su extensión. Está lleno de dunas, montañas y valles. No hay nada que comer en él. Al cabo de un día y una noche de marcha se encuentra, sin embargo, agua, que puede apagar la sed de unos 50 o 100 hombres con sus caballerías. No hay fauna ni pájaro alguno, porque no encuentran qué comer. Contaré algo muy extraño. Si cabalgando de noche por ese desierto alguien se aleja de la caravana, oye voces que le hablan como si fuera sus compañeros de viaje, y que lo llaman hasta por su nombre. Esto les hace perderse más y más, de forma que se extravían por completo. De este modo perecieron y se perdieron muchos viajeros. Marco Polo, Libro de las Maravillas, ¿sí? Este es un relato de Marco Polo que da cuenta de su encuentro con el desierto, ¿sí? Porque Marco Polo visitó distintos lugares y aparte está relatando algo que tiene que ver con esta cuestión simbólica, esta cuestión construida, esta cuestión que habla de un extravío, ¿sí? De personas que ante la omnipotencia del desierto muchas veces terminaban perdidos y erráticos. Bueno, les dejo esto para analizar, ¿sí? Las imágenes y las fuentes que leí al principio para que las tengan de lectura cuando esté dando la clase. Así que bueno, esta es la única actividad que les dejo para hoy, ¿sí? Estamos construyendo de vuelta la expansión de Europa, ¿sí? Antes la sociedad europea, bueno, ahora ya una Europa en expansión que se lanza a buscar nuevas tierras, nuevas rutas, nuevos mares, nuevas formas de comerciar, nuevas formas de tener para sí riquezas, ni más ni menos que eso. Les mando un abrazo, bueno, y en esto, ojo, la explotación de los recursos naturales, ¿sí? Por eso yo les decía siempre, 1492 es el inicio de la globalización verdadera, ya no hay nada más por descubrir, sino que es todo por explorar. Un saludo.